Hola chicos y chicas de segundo A y segundo B. Vamos a continuar con las clases de pensamiento científico, recapitulando un poco lo que fue la clase anterior. Habíamos estado trabajando en lo que es el método científico y habíamos dicho que todo comienza cuando nos realizamos una pregunta que queremos responder, a través de lo cual debemos investigar el contexto en el cual se desarrolla ese tema o esa pregunta, y una vez que contamos con la información suficiente podemos construir una hipótesis, que es una posible respuesta a esta pregunta que nos hicimos. Para poder testearla o para poder empezar a responderla, se hace una experimentación a través de la cual se generan resultados que, tras analizarlos, nos daban la información de si la hipótesis fue cierta o falsa. En caso de que sea falsa, debíamos reformular la hipótesis, es decir, cambiarla para volver a testearla, a realizar una experimentación que nos llevará a analizar nuevos resultados y ahí ver si esta vez la hipótesis es cierta o no. En caso de que fuese cierta, se realiza un informe que se publica, ¿sí? Se divulga, porque estaríamos en presencia de información nueva, de un descubrimiento nuevo. Y queríamos hacer un poco de hincapié en esta parte, porque cuando uno dice que la hipótesis hay que testearla, acá es cuando tenemos que generar una experimentación. Y en toda experimentación lo que nosotros proponemos es que se generen resultados nuevos. Vamos al ejemplo de lo que eran las actividades grupales. Recuerden que una de las preguntas decía que si los desinfectantes son efectivos para descontaminar de agentes infecciosos las superficies, ¿por qué no sirven como tratamiento contra la infección de COVID? Es decir, que, por ejemplo, si la lavandina me sirve para desinfectar una mesa, ¿por qué, y de esa manera me garantiza de que está libre de virus, ¿por qué si mata el virus en una mesa no lo tomamos como terapia para aquellos, o no se lo aplicamos a aquellas personas que contraen la infección COVID-19? Bueno, la respuesta es casi obvia, y es porque si nosotros ingiriésemos lavandina nos intoxicaríamos y el remedio sería peor que la enfermedad, ¿sí? Pero aunque parezca obvia, hay que demostrarlo. Entonces lo que proponíamos era que, por ejemplo, sugieran que se podían exponer células humanas en el laboratorio o animales de laboratorio, por ejemplo, ratones, a diferentes dosis de lavandina y ver qué pasaba. ¿Sí? Obviamente tendrían que además estar infectados con COVID-19, si es que se pudiese, ¿no? Entonces, ver si la lavandina eh, en estos seres vivos o en las células eh, lograban matar al virus, pero qué pasaba también con la infección, ¿sí? Estomacal, sobre todo, o con el tracto digestivo. Y también comparar estos resultados con un grupo control. Siempre en toda experimentación debe existir un grupo control, es decir, aquellos a los cuales no se le aplica, en este caso, el agente a estudiar, que sería la lavandina. Bueno, y en el segundo caso, que planteaba de que si es posible que tras la aplicación del distanciamiento social comunitario disminuya la tasa de contagio del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Bueno, acá lo que se podría haber planteado es experimentar con personas infectadas y personas sanas a distintas distancias, ¿sí? Y ver cuál es la distancia óptima para que el contagio no suceda, ¿sí? Por ejemplo, expongo a una persona contagiada a medio metro de sus contactos estrechos y veo qué pasa si sus contactos se contagian. Bueno, después puedo probar con otra persona contagiada y ponerlas a un metro de personas sanas y ver si se contagian o no, o qué pasa con la tasa. Bueno, y así voy aumentando de a medio metro hasta demostrar que la distancia ideal, digamos, sí, esta distancia ideal para evitar el contagio es de al menos 2 metros. ¿Por qué? Porque es la distancia a la cual la partícula que uno exhala y a través de la cual viaja el virus
puede desplazarse en el aire hasta descender a la superficie, ¿sí? Entonces, garantizando esta distancia, uno podría casi asegurar de que el virus no va a llegar a una persona sana, ¿sí? Y también siempre compararla con un grupo control, ¿sí? Es decir, personas sanas que a distintas distancias obviamente no se van a contagiar. Bueno, entonces esto como devolución de los trabajos grupales que yo en el caso de segundo A les había dicho que les iba a escribir, pero me pareció como mucho más práctico que se los explica así verbalmente. No obstante, cualquier duda, ya saben, siempre nos escriben. Bueno, entonces, volviendo al método científico, esto te lo dejo para que vean, explica un poquito más teórico qué es la observación, qué es la formulación del problema, y vamos a hacer hincapié entonces a qué es la formulación de una hipótesis. Una hipótesis entonces consiste en elaborar una explicación de la observación o de lo que surgió de la observación, ¿sí? Una posible respuesta a esa pregunta inicial que nos hacíamos. Y toda hipótesis decimos que es un argumento, ¿sí? Es una afirmación. Y todo argumento está formado por proposiciones donde algunas se ofrecen a favor de otras. ¿Qué es una proposición? Puede ser una oración o parte de una oración, ¿sí? Que si las concatenamos, arriban a lo que llamamos una conclusión, ¿sí? Es decir, que toda proposición que compone un argumento tiene que cumplir con diferentes funciones. Es decir, algunas proposiciones van a funcionar como premisas y una tiene que ser la conclusión, ¿sí? Entonces, puedo tener varias premisas, ¿sí? Y siempre todas estas van a arribar a una conclusión. A veces tengo una sola premisa, una sola conclusión, a veces tengo varias premisas y una conclusión. Pero digamos que para que sea un argumento tiene que tener estas dos cosas, ¿sí? Si no, decimos que no es un argumento. Bueno, esto es lo que les contaba recién. Y acá vamos a ver en estos tres ejemplos si se tratan de argumentos o no. El ejemplo 1 dice: diputadas y diputados nacionales de diferentes partidos políticos aprobaron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, que comenzó en 2005 y que aboga por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, acá estamos en una oración súper larga en donde no llego a ninguna conclusión, ¿sí? Podrán ver que es todo información, pero no lleva a ninguna conclusión. Bueno, acá en el punto 2 podemos ver que dice: el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo no fue sancionado como ley, pues el Senado rechazó el proyecto. Bueno, acá hay, como en esta oración, dos partes separadas por una coma, y se puede interpretar como que el Senado rechazó el proyecto, ¿sí? Entonces, este proyecto de interrupción voluntaria no fue sancionado como ley, ¿sí? O sea, uno podría leerlo al revés, ¿sí? Arrancando por acá, y llegaría a la misma conclusión. Y vemos que hay acá una palabrita clave, ¿sí? Que me está dando algo que está funcionando como puente entre la premisa y la conclusión. Vamos al punto 3, a ver que es un poquito más fácil. Dice: según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, el aborto es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Por lo tanto, es un tema de justicia social. Bueno, acá otra vez, ¿sí? Yo estoy viendo toda una primera parte hasta esta coma, por lo tanto, y esta parte final que es una proposición que está funcionando como conclusión, ¿sí? Entonces, si todo esto es una premisa, ¿sí? Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud, el aborto es la principal causa de muerte materna,
entonces o por lo tanto es un tema de justicia social, ¿sí? Premisas y conclusión. Por lo tanto, esto sí es argumento. El punto 2, me lo salteé, también es un argumento, mientras que el punto 1 no, ¿sí? No, sí y sí. Digo que este sí y este también porque puedo reconocer, puedo identificar premisa y conclusión en ambos, ¿sí? Acá están invertidas, está primero la conclusión y después la premisa, y acá aparece primero la premisa y después la conclusión. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo me di cuenta cuál es cuál? Porque a veces como en estos casos estaban invertidos. Bueno, acá tenemos como palabras claves que que me van a indicar que estoy en presencia de una premisa. Y son estas: dado que, puesto que, porque, pues, esta la vimos recién, ¿sí? En primer lugar, además, ¿sí? Estas palabras me están indicando que lo que viene es una premisa. Mientras que todas estas, luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, son indicadores de conclusión, es decir, que lo que va a venir es la conclusión, ¿sí? Entonces, yo a un argumento lo puedo fraccionar en premisas y conclusiones, ¿sí? Cuando identifique alguna de todas estas palabras. Vamos a ver un poquito más de otros ejemplos y a ver cómo se reconstruyen los argumentos. Dice, se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos al año en la Argentina, muchos de ellos en condiciones de clandestinidad. La clandestinidad con que estos se practican pone en riesgo la vida de gran cantidad de mujeres. Por lo tanto, la despenalización del aborto permitiría salvar vidas. Bueno, ¿es un argumento? Sí. Por lo tanto, tiene premisas y tiene una conclusión. ¿Cuál es la palabra clave acá? Por lo tanto. Por lo tanto, era una de los indicadores de la conclusión. Entonces, yo puedo desmenuzar este argumento de la siguiente manera. Digo que esta primera oración es una proposición que funciona como premisa, ¿sí? Se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos al año en Argentina, muchos de ellos en condiciones de la clandestinidad. Segunda oración, la clandestinidad con que estos se practican pone en riesgo la vida de gran cantidad de mujeres, ¿sí? Por lo tanto, la despenalización del aborto permitiría salvar vidas, ¿sí? Acá queda bien claro, premisa, premisa, conclusión. Vamos a otro ejemplo. Dice, no existe vinculación entre la profesión médica y el aborto. Por esa razón, no hay que enmascarar al aborto como parte del servicio de salud pública, ya que no es propio de la medicina poner fin a la vida de personas indefensas. Vamos a ver cómo se desarma este argumento. Porque acá está mezclado. Dice, no existe vinculación entre la profesión médica y el aborto, ¿sí? Hasta acá. No es propio de la medicina poner fin a la vida de las personas indefensas, ¿sí? Esto aparecía al final. Y como conclusión, no hay que enmascarar el aborto como parte del servicio de salud pública. O sea que teníamos entonces premisa, conclusión, premisa. ¿Y cómo me doy cuenta? Por este indicador, que es por esa razón. Vamos a ver. Aquí no aparece, pero podríamos incluirla, ¿sí? Por esa razón, también podría venir acá. Estas no son las únicas, ¿sí? Estamos viendo que hay más. Bien. Bueno, y ahora les queremos proponer una actividad grupal que es muy fácil. Pueden repetir los mismos grupos que en la actividad anterior y que consiste en que busquen 3 argumentos, ya sean artículos periodísticos o científicos, que se relacionen con COVID-19. O sea que lo que primero tienen que hacer es buscar 3 argumentos. Una vez que los encuentran, tienen que identificar en ellos las premisas y la conclusión, ¿sí? Y
presentar algo como esto, ¿sí? El argumento completo, ¿sí? Y después desmenuzado, es decir, sus premisas y la conclusión. Solamente eso, con 3 ejemplos, de forma grupal, pueden repetir los grupos o no. Aquellos que se les complique mucho juntarse, lo pueden mandar de manera individual, es indistinto. Siempre proponemos en este seminario que hagan cosas grupales porque se enriquece mucho más el debate entre ustedes. Pero bueno, dada la circunstancia de distanciamiento social, eh, no hay problema si lo envían individualmente. Bueno, y cualquier duda, ya saben, como siempre, nos escriben. Un saludo grande y nos estamos viendo virtualmente. Chao, chao.